Hola, mi nombre es Cindy Pérez y yo les voy a hablar sobre las estrategias para la evaluación de un proyecto civil. Tenemos que un proyecto es el conjunto de documentos que incluye estudios de necesidades, planos y memoria de cálculo, catálogo de conceptos, presupuestos y programas. En ese conjunto de documentos debe incluirse el estudio que demuestre la factibilidad económica del proyecto, lo que usualmente se conoce como análisis de costos y beneficios. También tenemos que mediante ese conjunto de documentos se puede llevar a cabo la realización física de una obra, en términos de calidad, costos y tiempo, para satisfacer una necesidad específica de un grupo o una población. Tenemos que en términos generales se puede decir que el propósito de la evaluación de un proyecto será emitir un juicio sobre la convivencia, o mejor dicho, conveniencia, de llevar a cabo una propuesta. Tenemos que los tipos de evaluación o análisis de factibilidad a que debe ser sometido un proyecto civil se han referido tradicionalmente a los aspectos legales, técnicos y económicos, quien también incluye los de gestión y los de política, los cuales estos últimos han sido asociados con aspectos de viabilidad social del proyecto, los cuales también se clasifican como la factibilidad legal, la factibilidad política y social, la factibilidad técnica, la factibilidad ambiental, la factibilidad financiera y la factibilidad económica. Con esto podemos pasar a lo que sería la justificación del proyecto, en donde tenemos que el análisis de la situación sin y con proyecto es un análisis que busca determinar el rendimiento global de un proyecto, no tratándose de una comparación entre antes y después, sino que básicamente compara costos y beneficios tratando de establecer los beneficios netos del proyecto. Situación sin proyecto. Esta situación deberá explicar las razones por las cuales es necesario solucionar o modificar la condición o situaciones existentes, es decir, los problemas, aun cuando esto se haga de manera parcial. Enfatiza, los costos en los que se incurren para no solucionar el problema. Situación con proyecto. Se debe explicar por qué el proyecto es adecuado para solucionar el problema, enfatizando en los beneficios que se generarán dando respuestas entre estos. Pues pasamos entonces así que este tiene los siguientes aspectos. ¿En qué medida el proyecto contribuye a solucionar el problema? ¿Cómo recibirán los resultados los beneficiarios? Justificación de la localización y el área de influencia. Y por último, el análisis de cómo la tecnología propuesta es adecuada y contribuye a la solución del problema. Y obviamente la conservación del medio ambiente, siempre y cuando este fuera necesario. Tenemos entonces así que podemos pasar a la primera etapa, en esta etapa es en donde el proyectista interviene y este toma en cuenta 5 elementos. Primero, mercado y tamaño. Segundo, disponibilidad de insumos. Tercero, tecnología. Cuarto, monto de la inversión. Y por último, el marco institucional y de política. Como resultado de la dificultad para establecer los límites demasiado precisos en su tratamiento, se toman 2 reglas importantes, donde tenemos que el estudio de cada uno de los puntos citados, se basará exclusivamente en las informaciones y los datos disponibles, sin recurrir a elaboraciones ni interpretaciones especiales. Tenemos que la carencia de información sobre algún punto específico, a menos que indique claramente la no viabilidad de la idea, lejos de motivar su rechazo, impondrá la necesidad de analizar este punto con mayor profundidad y prioridad en la etapa siguiente. Tenemos entonces a pasar al anteproyecto preliminar, en donde el objetivo de esta etapa es demostrar la existencia de una alternativa viable desde los puntos de vista técnicos y económicos. Tenemos que la mecánica de esta etapa se desarrolla a través de las siguientes fases: identificación de posibles soluciones para la idea de proyecto, pruebas de alternativas, pruebas de una alternativa variable que representa un óptimo relativo, presentación de los resultados para la toma de decisiones y una clara identificación de las soluciones. Tenemos también así que podemos pasar al anteproyecto definitivo, en donde si la decisión basada en el anteproyecto preliminar es favorable, se entra en la formulación del anteproyecto definitivo. Tenemos que se han determinado para esta etapa 6 factores que corresponden a las alternativas elementales, en donde tenemos que son tamaño, proceso, localización, obra física, calendario y organización para construcción para la operación. Tenemos entonces luego de esta etapa lo que sería el proyecto definitivo, en donde es la cuarta etapa,
que una vez aprobado el anteproyecto definitivo, este abarca la ordenación y afinación final de los datos y todos los detalles de diseño. Y se encarga de organizar, o mejor dicho, es la organización que se estudian y ajustan una vez que se ha decidido llevar a cabo la acción. Esta es la última etapa en el ciclo de elaboración del proyecto. Entonces entramos después de esto a la ejecución, en donde dentro de la etapa de ejecución del proyecto se reconocen las siguientes fases: preparación del sitio, construcción y montaje de equipos e instalaciones y operación y mantenimiento, en donde una vez finalizadas las etapas de elaboración del proyecto vienen las fases de construcción, operación, mantenimiento y de determinación en algunos casos. Tenemos así entonces entrar a la terminación y abandono. En esta etapa final de la vida útil de un proyecto, que no siempre se analiza, se debe prever el desmantelamiento de las instituciones y la restauración del sitio donde está asentado el proyecto, obviamente. Tenemos pues también que pasamos a la evaluación de proyectos, que esta es donde se aplica las técnicas de evaluación de proyectos, que tienen por objetivo apoyar vialidades y respaldo de decisiones mediante la determinación de la conveniencia o inconveniencia para asignar la administración de recursos escasos a una alternativa de inversión. Tenemos el estudio de perfil, que es la etapa más preliminar de análisis de la rentabilidad de un proyecto, en donde por lo mismo sus resultados deben considerarse solo como una aproximación que permite básicamente determinar las propuestas de destinación de recursos a profundizar el análisis de una iniciativa para la inversión de una nueva empresa o una empresa o a una que ya se presenta en funcionamiento. Tenemos entonces por último los criterios de evaluación, en donde estos criterios son utilizados en la evaluación de un proyecto. Son función de diversos objetivos y tenemos que también son función de la forma de medir, considerar y especificar los recursos requeridos y los beneficios para obtener en cada caso particular. Tenemos que los criterios de evaluación de proyectos que se gestionan más comúnmente, que se tendrán como especial relevancia, son los siguientes: técnico, financiamiento, económicos y ambientales. Gracias.